Para esta serie de la teología de la iglesia, siempre me ha gustado iniciar con preguntas, porque hay preguntas que siempre pasamos por alto cada uno de nosotros. Y es interesante las cosas que podemos llegar a pasar por alto y son cosas bien esenciales, bien sencillas, que pareciera que ya sabemos, pero en realidad nunca lo hemos meditado de una manera bien profunda. Entonces yo le hago la pregunta y es algo que tocábamos la semana pasada. ¿Por qué será que las personas le huyen a comprometerse de una forma seria en las iglesias locales? Hay muchas respuestas para ello, hay muchas razones probablemente para ello también, pero básicamente la raíz siempre va a ser el individualismo, es decir, de otra forma, un sentido egoísta. Cuando en este diseño bíblico de la iglesia que hemos estado estudiando, usted se involucra de una forma consciente, tarde o temprano, eso es inevitable. Tarde o temprano, la gente tiene que conocerlo mucho más a usted. Y usted tiene que conocer de manera más profunda a los hermanos que le rodean. Si vemos nuestra vida como una especie de libro, de esos libritos que tienen candado, de esos diarios, muchos ven sus vidas de esta manera. eh, Nuestra vida es como esos libritos. Nos encanta que ese libro tenga candado. Nos encanta que únicamente seamos nosotros los que podamos tener el acceso a leer esas páginas de ese libro. Y por alguna razón nos da miedo que la gente vea cosas que nosotros no queremos que la gente vea, porque ya nos acomodamos en esa condición. El detalle es que casi siempre el 99.9 de los casos que son descritos así es que tienen problemas de los que ni ellos mismos se han dado cuenta porque han vivido con un sentido egoísta. Entonces, hermanos, hemos estado aprendiendo en este diseño de iglesia, su librito no tiene que tener candado. Sus páginas están abiertas para ser compartidas como testimonio de la obra de Dios. Esa es la razón, no hay otra. No es a modo de chambre, no es para estar comiéndonos a los hermanos con otro grupito. El objetivo de que nosotros nos abramos con la gente, que conozcamos a la gente y que la gente nos conozca es ver el testimonio que Dios está obrando en nosotros, de qué tan parecido a Cristo estoy siendo conforme pasan los años, conforme pasan los meses, las semanas, conforme me atraviesan nuevas pruebas, nuevas dificultades, madurez conforme voy atravesando ciertas dificultades. Esa es la idea, no es para otra cosa, porque usted está dando la pauta, y eso lo veíamos también la semana pasada, la pauta a ser conocido por sus hermanos y que usted también conozca la vida de ellos. Esto va a ser muy insistente a lo largo de esta serie, porque me interesa que ustedes lo entiendan. Es verdad, muchos de acá somos introvertidos por naturaleza, otros son muy extrovertidos, no les cuesta tanto, pero en algún punto son como ese librito. No, 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 aquí no, esto no, por favor, esto no me lo toque en esta área, no. Y somos así con el Señor. Entonces, ¿cómo espera usted realmente tener una comunión genuina? Tener un representante del cielo, como lo vimos la semana pasada, si usted no da ese paso, no rinde esa área. Algo tan sencillo como eso. Muchos no entienden que esto tiene un valor incalculable. Ahora, este valor que caracteriza a la membresía trae consigo una responsabilidad. Una frase bien conocida, pero que también es real, es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es real. Pero cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de esta responsabilidad que está puesta en la iglesia, hay que prestar atención, porque la membresía trae consigo una responsabilidad que muchos ignoran o que muchos le huyen o que simplemente no la entienden y ahí se quedan. Ser iglesia es bueno, es buenísimo. Asistir a los servicios es edificante, cantar es terapéutico para muchos, escuchar la palabra es bueno también, pero estamos aprendiendo que hay algo más en el diseño de Dios para su pueblo y eso es lo que quiero que profundicemos en esta ocasión. Pero permítanme repasar lo que vimos, lo más importante de la semana pasada acerca del valor de la membresía.
Yo he titulado este mensaje La autoridad de la membresía, pero quiero repasar un poco para que vayamos en contexto de lo que hemos estado hablando. La semana pasada definíamos en palabras sencillas que la membresía es la comunidad formada por personas que son miembros de una iglesia local. Eso es todo, eso es la membresía. ¿Quiénes forman esta membresía? Los creyentes, aquellas personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo y que han nacido de nuevo. Entonces hablábamos de esto, de este tema de la convicción, y esto es importantísimo. Decíamos que la convicción es toda aquella razón o todas aquellas creencias que sostienen mis pensamientos, mis acciones, mi estilo de vida. Mi estilo de vida se rige por las convicciones que yo tengo. Y si la convicción que yo tengo es la que Cristo ha puesto por su Espíritu Santo en mí, entonces ya vamos en el camino correcto. Si mi convicción es que yo soy un creyente, nacido de nuevo, sometido al señorío de Cristo, entonces todos mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones, mis obras van a ir acorde a esa convicción. Decíamos también que sí, es verdad, la salvación es algo individual y es algo que da pie a que vivas tu cristianismo según la Escritura. Y es verdad, tenés que alimentar tu vida personal, tu relación con Dios de forma privada. Claro, tenés que tener tus momentos devocionales, tus momentos de oración, tus momentos de lectura. Es buenísimo. Es lo que describe el Salmo 1, aquella persona bienaventurada que medita en la ley de día y de noche. Entonces, eso no es algo nuevo. Claro, hay que alimentar la comunión privada, pero también decíamos que es verdad que el cristianismo es un asunto colectivo. El cristianismo es un asunto colectivo. La vida cristiana puede ser plenamente realizada cuando es en relación con otros. No podemos estar en ambos extremos solamente. Cristianos que son buenos cristianos solamente en grupo, pero en su privacidad está súper descuidada. Hay cristianos que son muy perseverantes en lo privado, pero le huyen a la comunión. Entonces no podemos estar en ambos extremos, tiene que haber un equilibrio que el mismo diseño de Dios y la palabra nos da. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la razón de esto? Porque usted tiene que tratar con los otros miembros de la iglesia. Y parte de esos miembros decíamos que son los pastores. Usted tiene una responsabilidad tanto para con sus hermanos pastores, con los hermanos de la iglesia. Ahora, ¿cómo? Decíamos que habían dos cuestiones básicas acá. Número uno, en el amarnos unos a otros. Decíamos que la base del amor es importante. Citábamos el pasaje de Corintios que decía, yo puedo hablar lenguas angélicas, pero si yo no tengo amor, no me sirve de nada. Yo puedo graduarme de un seminario, puedo tener la mejor labia para poder predicar, pero si lo hago sin amor, no sirve de nada. Usted puede pretender que viene a la iglesia, que escucha mensajes, que canta alabanzas, que publica post cristianos en Facebook, que vive medio apartado, fuera del margen con su cristianismo, pero si usted no tiene amor, no sirve. Entonces, decíamos también que el amor es la base de la membresía. Y una de las evidencias donde podemos ver eso es en la obra de los demás. El hecho de que usted puede percibir que alguien está creciendo a su alrededor es la evidencia del amor de Dios, porque esa es la base que permite que la membresía crezca, madure. Entonces, de esa manera yo estoy mostrando la esencia misma del Evangelio. Ahora, decíamos también que no solamente el amor, sino buscando la paz unos con otros. Eso daba la idea de permanecer en la unidad, que la unidad se fortalezca. Anhelar la paz y la unidad es el resultado de tener el amor como base. Entonces, si hay un mismo sentir, que lo hemos hablado en estudios anteriores, esto se va a dar de forma natural y orgánica, aunque a usted le cueste, aunque a usted le frustre, va a llegar un punto porque su anhelo de cambiar y de crecer es genuino en comunidad. De la nada usted va a tener ese mismo sentir, va a ser algo más paciente, más activo, va a haber un cambio en usted que de alguna manera usted se va a desconocer y la gente va a notar ese cambio. Ahora, esto también va a requerir un esfuerzo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores, nos gana la pereza, nos gana la comodidad, nos gana el orgullo, nos gana el egoísmo. Entonces, eso va a estar presente todos los días y ahí está la lucha. Por eso es que la Biblia llama que usted permanezca firme, porque no es algo de jueves y de domingo, es algo diario. Usted tiene que esforzarse por esto diario.
Entonces, para retomar específicamente donde nos quedamos la semana pasada, hacía la pregunta, entonces, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué me tengo que involucrar en una iglesia? ¿Cuál es el sentido? Porque hacía la pregunta en el último jueves de Coinonía, ¿por qué va a ir a la iglesia, hermano? Esa es una pregunta que usted usualmente no se hace, y si se la hace, se la contesta de una manera muy ambigua. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Qué espera usted recibir a cambio cuando usted viene a la iglesia? ¿Qué razones tiene usted del por qué viene a la iglesia? ¿Cuáles son sus motivos? A veces ni siquiera sabemos esas cosas o no las logramos discernir correctamente. Entonces, dábamos aproximadamente unas 5 razones que habíamos desglosado solo 2 y quiero continuar con las otras 3 antes de continuar. Pero mencionábamos por qué yo tengo que involucrarme en una iglesia. Decíamos, número 1, para tener convicción. Para tener convicción. ¿Por qué? Porque la membresía no es algo fuera de moda, la membresía no es algo que un fulano se inventó para la iglesia de ahora, la membresía que está diseñada por Dios a una iglesia local, y decíamos que esto era algo importantísimo. Tu membresía a una iglesia local es la evidencia de tu membresía en la iglesia universal. Si tú no estás involucrándote en una iglesia local, ¿cómo esperas a crecer con el método bíblico? No puedes decir, como muchos andan afirmando ahí, que son parte de la iglesia universal, pero no se comprometen porque hay un montón de hipócritas en la iglesia. Y muchos piensan que ser miembro de una iglesia salva, lo mencionábamos esa ocasión pasada. Ser miembro de una iglesia, automáticamente asistir a una iglesia no te va a hacer salvo, pero sí es un reflejo de tu salvación. Porque si no tenemos ese reflejo, entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de que soy salvo? Si yo soy salvo, debo mostrar frutos de arrepentimiento, frutos de que soy salvo genuinamente. Como lo decíamos al inicio, cuando soy miembro de la iglesia, yo le estoy dando la pauta a que usted me conozca y que yo lo conozca a usted, porque me voy a comprometer no a hurgar en su vida con el afán de tener un buen chisme con el prójimo, sino realmente comprometerme a ayudarle en sus luchas, apoyarlo tanto como a mí me sea posible, para que cuando usted necesite recordar la obra de Dios en su vida, o cuando usted necesite ser confrontado, cuando yo estoy viendo en su vida que no está cuadrando con lo que cree. La palabra nos da toda la autoridad de juzgar en ese sentido, ya lo vamos a ver más adelante, porque la objeción para no practicar este método es que nosotros no somos nadie para juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar el pecado de otro, hermano? La misma Biblia te lo va a decir y te lo va a restregar en la cara en varios pasajes. Porque la gente le quiere oír a esto porque no tienen un compromiso. Y esto es importante. Número 2, decíamos que era para evangelizar también. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros vivimos fuera de la iglesia también hace visible este evangelio, ya sea para bien o para mal. Hermano, la manera en la que tú te desenvolves afuera de la iglesia. Aquí es bien fácil venir a decir que somos cristianos y comportarnos como tal, pero afuera es otro pisto. Quienes nos rodean pueden dar testimonio de que si realmente pueden ver la sombra de este evangelio, algo de ese evangelio, incluso a pesar de nuestras imperfecciones, lo decíamos la semana pasada. Esto, evidentemente, si el Espíritu está orando en nosotros. Y les hacía el recordatorio, qué precioso saber que Dios nos ha tomado en cuenta a ese nivel, que sabiendo que aún vamos a seguir fracasando en el transcurso de nuestras vidas y que nos ha designado como representantes del cielo, representantes de su imagen, de su gloria. Se da cuenta esa gran responsabilidad que él ha puesto, pero a la vez ese tesoro, ese privilegio de que un montón de pecadores pueden reflejar quién es el Dios que los salvó en su área más cotidiana. ¿Por qué? Porque no es algo que usted hace de manera hipócrita, y aunque lo haga, nunca va a ser genuino. Yo sé que usted ha conocido personas que aún hasta para cuando hacen tortillas se le nota lo cristiano. En una conversación tan informal usted puede notar que hay algo diferente en el semblante de estas personas. Y es interesante porque en el cielo no va a haber necesidad de evangelizar porque ya todos van a conocer a Dios. Por eso es que esta tarea es tan importante, que mientras estemos en este mundo
Vamos a la iglesia con tal de mostrarles que este evangelio es real, que esta salvación es efectiva, sí cambia de verdad, sí puede transformar pecadores que antes tenían una vida terrible. Entonces nos quedamos ahí y hoy quiero continuar con las últimas y era número 3. Vamos a la iglesia para exponer lo falso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted interactúa con otros creyentes, usted le muestra a los demás lo que este cristianismo es de forma genuina. Y al mismo tiempo usted se está cuidando de cualquier falsa enseñanza que pueda mezclarse con la verdad. Présteme atención, hermanos. Cada día que está pasando en este mundo, la cultura está buscando infiltrarse, busca mezclar verdades que pueden parecer bastante atractivas para las nuevas generaciones, pero no son bíblicas. Es increíble el nivel y la sutileza de cómo las verdades se están mezclando con ideas mundanas. Y muy suavemente van torciendo la verdad y la gente no se da cuenta porque no se comprometen. Ser parte de una membresía a mí me permite alimentarme con una buena comunión y comparar estas enseñanzas a la luz de la palabra junto con otros creyentes que van madurando, para que yo pueda lograr discernirlas. La idea no es que usted me diga amén a todo lo que aquí escucha. El desafío es que como los creyentes de Berea, siendo Pablo quien llegó a predicarles, ellos fueron después de digerir todo lo que Pablo les predicó y fueron a sus hogares y fueron a consultar las escrituras para constatar si era verdad lo que estaba diciendo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué currículum tenía? Y aún así estas personas no se acomodaron a ello. Esa es la iglesia que busca el Señor para cuidarse de lo falso. Porque estar en esta membresía a mí me permite analizar entre una enseñanza que es o muy liberal o muy legalista y ver lo que la Biblia realmente me enseña para mantener un equilibrio sano, que mi conciencia esté según la escritura. Y es interesante porque en cierta ocasión un familiar le comentó a un pastor que decidió dejar la iglesia porque había mucha gente hipócrita. Esa es la frase más común de la razón por la que la gente se va de la iglesia. Le decía que había mucha gente hipócrita, a lo que el pastor le pregunta, ¿y realmente crees que fuera de la iglesia las cosas son mucho mejor? Y él le contesta que no, que también afuera hay hipócritas, pero que al menos saben que lo son. Entonces el pastor le dice, es verdad, en la iglesia hay gente terrible y afuera de la iglesia también hay gente terrible. Pero el detalle está en que yo no creo que estas personas de afuera estén realmente convencidas de que sí lo son. Los creyentes, en cambio, sí están plenamente convencidos de lo terrible que son. Y por ello se involucran, por ello van a una iglesia. Entonces, hermanos, esta es una enorme realidad. Ojo, yo sé que esta frase suena cliché quizás, pero realmente somos un grupo de personas terribles. Ustedes y yo somos personas terribles, pecadores que saben que realmente lo son y que por ello se han comprometido con la iglesia o que anhelan comprometerse con la iglesia porque saben que necesitan ayuda, necesitan depender de Dios y saben que por gracia han sido salvos. Y quieren agradarlo, hay un anhelo por querer agradarlo, moldeándose según este diseño. Entonces, usted anhela unirse a personas que tengan ese anhelo. Razón número 4 del por qué vamos a la iglesia es para edificarla. Para edificarla. ¿Por qué? Porque su vida y la mía puede ser un instrumento que aguce la vida de otro. Hierro con hierro se aguza, dice la palabra de Dios. Hermanito, no tenés idea del medio de santificación que tú puedes llegar a ser para otros hermanos. Y eso va a pasar cuando te involucras en la iglesia.
porque eso va a provocar que tú luches con el amor al yo, con tu egoísmo, y te va a ayudar a reconocer la naturaleza colectiva de este cristianismo. Por eso es que la Biblia ataca tanto el orgullo, ataca tanto el egoísmo y va a promover la comunión una y otra vez. Porque cuando te comprometes con una iglesia, lo estás haciendo con los miembros locales que la están formando. Estas personas otra vez se comprometen a tratar de ayudarte y apoyarte en lo que más les sea posible para los desafíos que vayas a enfrentar. Evidentemente, a la hora de las horas, no todos los hermanos van a estar, hermano. Tú te estás entrenando para que cuando la aflicción llegue, tú sepas pararte firme. Pero eso sí, a la hora de las horas vas a tener apoyo, vas a tener gente orando por ti. De eso se trata. Y de esa manera, tú estás siendo edificado por los hermanos de tu iglesia y en algún momento tú vas a ser de edificación a la iglesia con tus dones, con tu servicio, con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y el Nuevo Testamento claramente te muestra que Jesús le enseñó a que seguirlo implicaba cuidarnos y preocuparnos unos por otros. Este juego de palabras, unos por otros, unos a los otros, los unos a los otros, es bien común en las enseñanzas de Jesús, igual en las enseñanzas de los apóstoles. Esta dinámica de los unos a los otros, ámense los unos a los otros, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Hay comunión infiltrada ahí. Y présteme atención a esto. Usted, hermano, no se une a una iglesia porque usted es perfecto. Usted no se une a la iglesia porque usted piensa que solo va a traer beneficios. Muchos ponen ese estándar primero para llegar a la iglesia o para intentar involucrarse en una iglesia. Pero la realidad es otra. ¿Sabe cuál es su realidad y la mía? Que usted viene con pecados. Usted viene con pecados y esos pecados son problemas. Usted viene con problemas, ahí venimos cargados, venimos con pecados, venimos con problemas. Ahora, ¿esto es la razón por la que usted debería de detenerse en la intención de involucrarse a una iglesia? No, eso no te debe de detener, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ya tiene problemas. La iglesia ya tiene problemas. Y te digo una maravillosa realidad, hermano. Todas, todas, todas las iglesias tienen problemas. Hasta la iglesia del pastor que vos más admirás ahí en redes sociales tiene problemas. Tiene gente difícil. Todos las tenemos, pero el detalle es que Jesús, por medio de su espíritu, ya está obrando en esos problemas. Estar centrado en el yo no te va a ayudar. Es verdad, a Dios le importa tu comunión en privado, pero de nuevo, le importa tu comunión colectiva. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, un pasaje muy conocido, pero que quiero que nos tomemos el tiempo de meditarlo. Hebreos capítulo 10. El contexto de Hebreos, y ahí mismo lo dice en el subtítulo de la carta, es una exhortación a que la iglesia persevere. Hebreos capítulo 10, me encanta este pasaje. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 19 en adelante. Ve prestándole atención a todo lo que el autor de Hebreos va a decir. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, un camino vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el autor está mencionando todos los beneficios que ahora ya tenemos por nuestro nuevo nacimiento, por la obra de Cristo. O sea, está apuntando a los méritos de la obra de Cristo. Entonces, como ustedes ya tienen esto, ya están conscientes de esta realidad, versículo 22, acerquémonos. Presten atención ahí, solo en esa palabrita, acerquémonos. Esa palabra es clave. Usted ya sabe las bendiciones espirituales que ya tiene por la obra de Cristo. Falta que usted se acerque, pero muchos no lo hacen. Acerquémonos y mira cómo está pidiéndote la forma en la que te tienes que acercar.
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Eso habla de convicción, teniendo nuestro corazón purificado. Y ojo, esta palabra aquí, teniendo, ya está dando algo por sentado. Claro, puedes acercarte con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo que tú ya tenés esto. ¿Qué cosa? Tenés tu corazón purificado de mala conciencia y tu cuerpo lavado con agua pura, que es lo que simbólicamente se hace en el bautismo. La obra de Cristo te lava de todos los pecados. Entonces, como la exhortación es que ustedes se acerquen conscientes de la obra de Cristo y que ustedes ya tienen este acceso, acérquense, acérquense. Pero mira qué más sigue diciendo, versículo 23, mantengamos firme. ¿Sabes qué habla eso? Constancia, perseverancia, no se detengan. Sigan adelante sin importar lo que les cueste. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin distracciones, porque fiel es aquel que prometió. El Dios que ha hecho todo este plan es fiel. Él no va a cambiar. Él sí cumple lo que ha prometido. Y versículo 24, entonces, consideremos, esta palabra puede tener diferentes traducciones. Consideremos, preocupémonos cómo, preocupémonos sobre qué, evaluemos, esforcémonos. ¿En qué? En cómo estimularnos unos a otros, en cómo animarnos, en cómo buscamos ser constantes. Y ahí va la fórmula otra vez, unos a otros. ¿A qué? Número uno, al amor, ya hablamos de eso. Y número dos, a las buenas obras. Como decía Santiago, tu fe tiene que ir acorde a tus obras, porque la fe sin obras es muerta, no tiene sentido, tiene que haber un fruto. Y el versículo 25, que es el que usualmente citan más, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Préstame atención, hermano. El punto que muchos citan este versículo es para que, ya ver, hermano, tiene que congregarse, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el punto no es eso. El punto es que tienen que exhortarse unos a otros. Claro, hay gente que agarra por costumbre dejar de congregarse, pero ¿por qué? Porque en primer lugar no se han acercado, no son constantes, no se estimulan en amor y en buenas obras. Entonces, el pasaje no está enfatizando tanto el hecho de que hay gente que no se congrega, sino que el punto de esta porción es que tú tienes que exhortarte, tienes que exhortar a tu hermano, tienes que animarlo a que perseveren en esta membresía, en esta obra de la iglesia. ¿Por qué? Y dice ahí, mucho más al ver el día se acerca. ¿Qué día? Cuando Cristo vuelva. Y hermano, esta es una verdad increíble. De nuevo, me encanta citar a este profesor del seminario que yo tuve. A la iglesia le falta remeditar que Cristo vuelve pronto. Porque si viviéramos en el sentido de urgencia a la luz de esta realidad, no le estoy diciendo que, que viva así con miedo, que ay, ya viene Cristo mañana, sino que debe haber una meditación correcta. Ya Cristo viene, conforme los días pasan, hermanos, ese día se acerca. Entonces, bajo la luz de esa realidad que ya poco a poco viene, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Eso es importante y eso es de lo que está hablando Hebreos. Y me encanta cómo lo dice un teólogo, que cuando entendemos esto, el valor de la membresía, pasamos de ser consumidores mimados a ser propietarios gozosos. Porque cuando yo entiendo el valor de la membresía, entonces eso alimenta mi sentido para involucrarme a la obra de la iglesia, a la comunidad de la iglesia, a las finanzas de la iglesia, a las metas de la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy esforzándome por perseverar. Y número 5, yo voy a la iglesia para la gloria de Dios. Sí, probablemente eso usted ya lo sabía, pero quiero que note algo interesante. Sí, la manera en la que yo vivo debe traer la gloria a Dios. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Mire lo que dice Pedro acá.
cómo el creyente se tiene que comportar en el mundo. Primera de Pedro 2:12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin, ojo, a fin, con el propósito de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es otra manera de llamar a la segunda venida de Cristo. Hoy quiero que vaya a Mateo capítulo 5, versículo 14. Ya vamos a volver al texto de Mateo que leíamos al inicio. Mateo capítulo 5, versículo 14. Un pasaje también muy conocido. Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Présteme atención a lo que va a decir Jesús acá. Ustedes son la luz del mundo, es una declaración muy cierta. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, esa es una realidad, es una idea que no necesita mayor estudio. Por ejemplo, yo puedo afirmar con convicción que yo desde mi casa ahí en Soyapango puedo decir que todas las casas que están ahí en la zona del Boquerón no pueden permanecer ocultas porque están visibles sobre el volcán, puede verse a kilómetros de distancia, no se pueden ocultar. Versículo 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. O la traducción de la Reina Valera dice de un almud, que era como una especie de cajón. Lo que Jesús está diciendo, tú no puedes poner una lámpara debajo de eso porque la luz no va a irradiar. No ese es el sentido. Sino que la luz se pone sobre un candelero, dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. De esa manera, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones, sus buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sí, es bonita la frase, ustedes son la luz del mundo, pero hermanos, hay que estar plenamente conscientes. No solo como aquel que anda cantando, enciende una luz, déjala brillar. Tenés que entenderlo. ¿Cuál es esta luz? Es la luz del Evangelio, la luz que está produciendo en ti todo este nuevo nacimiento, la evidencia de que sos salvo. Que la gente va a dar testimonio. Esto solo Dios lo pudo haber hecho, cambiar a alguien tan terrible como tú y como yo. Entonces, mira qué interesante esto. ¿Cómo vamos a reflejar la luz de Dios en nosotros si no nos interesa involucrarnos? Dios quiere que nuestro amor y nuestras buenas obras genuinas nos identifiquen como seguidores de Cristo. Por ello es que nuestra vida en comunidad debe mostrar que somos suyos, porque al final la gloria es de Dios. Y hermanos, si Jesús se comprometió con su iglesia, ¿cuánto más nosotros no debemos estarlo también? Y por muy frustrante que llegue a ser este proceso, hermano, porque yo sé que cuesta, las relaciones a las que te vas a comprometer a tener con los demás miembros al final le van a traer la gloria a Dios, incluso si estos hermanos en el proceso te lastiman. Hasta eso le trae gloria a Dios y eso es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, vamos al texto de Mateo 16. Teniendo ya toda esta base, afirmamos entonces que la iglesia representa el cielo mismo. Entonces, ahora que usted ha entendido el valor de esta membresía, usted tiene que aprender a discernir cuál es la autoridad y cuál es la responsabilidad que tenemos como representantes del cielo. De hecho, si usted analiza y por cuestión de tiempo, pues, se lo voy a medio resumir. En el capítulo 16, en los primeros 12 versículos, estamos viendo a Jesús advirtiéndole a los apóstoles de que no tenían que confiar en las enseñanzas de los líderes de Israel, los fariseos. Eran personas justas delante de sus propios ojos, eran personas que no veían realmente quién era Jesús, quién era este Mesías, no se estaban dando cuenta. ¿Por qué? Porque tenían un orgullo bárbaro, tenían una autosuficiencia exagerada que los cegó de ver a este Mesías. Y recordemos, hermanos, que estos judíos esperaban a un Mesías
como alguien que iba a derrocar como de forma política al Imperio Romano y iba a iniciar una especie de revolución, pero evidentemente el plan no fue así. Entonces, Jesús empieza a hacer la pregunta de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, a lo que sus discípulos dan diferentes respuestas, pero ahora Jesús dirige la pregunta de una forma más directa y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aparentemente nadie contestó, a excepción de Pedro. Pedro viene y responde, tú eres el Cristo. ¿Sabe? Ya hemos visto esa palabra, pero medítela, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y es interesante notar lo que Jesús le dice. Mateo 16, versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Versículo 16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es interesante porque acaba de pasar algo muy fuera de lo común. Un simple ser humano estaba recibiendo una revelación directamente del Padre. Pero sigamos leyendo de nuevo. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra va a ser desatado en los cielos. Ahora, es interesante notar que en lo que a los evangelios se refiere, la palabra eclesía, que es la palabra para iglesia, aparece solamente en este libro de Mateo en dos ocasiones. Aparece en el capítulo 16 y aparece en el capítulo 18. Y esto es bien interesante porque el contexto de Mateo 16 es la confesión de Pedro y el contexto de Mateo 18 es la disciplina en la iglesia. Esto no es casualidad, hermanos. Entonces, en el versículo 17, Jesús da una bienaventuranza sobre la vida de Pedro porque la confesión que este tipo estaba haciendo no fue revelada por un ser humano, eso es lo que dice carne ni sangre, sino por una revelación divina. Voy a ser insistente con esto porque esto es importante. Préstele atención, es algo que solo el Padre pudo haber revelado. Entonces, en los versículos 18 y 19 está este famoso versículo que ha sido interpretado, ha sido motivo de discusiones, ha sido un montón de malas interpretaciones, de hecho. Y quiero tomarme el tiempo en lo que me queda para analizar, porque esto es importante para entender el valor de la autoridad de la membresía. Porque aquí empieza algo interesante y hay por lo menos cuatro posturas respecto a la interpretación de estos dos versículos 18 y 19. Cuatro posturas respecto a qué se refiere la roca sobre la que Jesús fundó la iglesia. Porque está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces hay cuatro posturas. Postura número uno, quiero resumírselos de la manera más sencilla posible que pueda. Por favor, présteme atención porque esto es importante. Es un material de discusión bien interesante que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Recuerde, si usted tiene dudas, si usted tiene algo que aportar, por favor, anótelo porque el último jueves de cada mes va a ser interesante escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus dudas. Entonces, la primera postura afirma que como las llaves del reino que son mencionadas acá se le entregan a Pedro, él puede admitir o excluir a las personas del cielo y para absolver o no a las personas de sus pecados.
Con este enorme derecho que le es concedido es que Pedro llega a ser obispo de Roma y este derecho fue transmitido a los demás obispos de Roma hasta llegar a representarse en la figura del Papa, que es la cabeza de la iglesia y el obispo de Roma. Claramente esta es la interpretación de la Iglesia Católica Romana y es la que ganó un montón de popularidad hasta el día de hoy. Evidentemente no compartimos eso. La segunda postura, hablando ya dentro del círculo evangélico, afirma que la roca es Pedro. Présteme atención porque vale la pena darle cierto mérito a esto, porque esta gente afirma que como la lengua que Jesús hablaba era una lengua aramea, el nombre de Pedro en arameo es Kefá, por eso en algunas versiones es traducido Cefas, que significa roca. Y se traduce así, Cefas, en nuestras versiones. Entonces, Kefas se usa dos veces en este texto y básicamente dice, tú eres roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Entonces, lo que hace Mateo es que escribe su carta en griego. Si usted analiza las introducciones de cada libro de la Biblia, usted va a encontrar ese detalle en común. Mateo fue escrito en idioma griego para judíos helenistas. ¿Qué quiere decir judíos helenistas? Eran judíos griegos que se criaron fuera de Israel. Entonces, cuando este Kefa en arameo es traducido al griego, hay una distinción en el nombre Petros. Ese es el nombre de Pedro en griego, Petros. Entonces, la diferencia es que Pedro es Petros y roca es Petra. Ahora bien, voy despacito. Sin embargo, siguen manteniendo un sentido similar, porque traducido al español es tú eres roca y sobre esta roca grande voy a edificar mi iglesia. Ese es el punto para ver que la roca es Pedro, porque está cuadrando ahí. Entonces, el punto es que Pedro es la roca, ese es el segundo argumento, pero en un sentido secundario y especial. ¿Cómo así? Permítame citar a un teólogo que afirma esta postura. Préstale atención a lo que dice. Cito, no es la roca en que se funda la iglesia, esa roca es Dios. Pedro es la primera piedra de toda la iglesia, dice este teólogo. Pedro fue la primera persona que se le reveló quién era Jesús. La primera persona que dio ese salto de fe y vio en Jesús al Hijo de Dios viviente. En otras palabras, Pedro fue el primer miembro de la iglesia y en ese sentido, toda la iglesia se construyó sobre él. Es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, tú eres la primera persona que ha comprendido quién soy yo, por tanto tú eres la piedra fundamental, el verdadero principio de la iglesia que yo estoy fundando. Y a partir de entonces, todos los que hacen el mismo descubrimiento que Pedro son piedras vivas añadidas al edificio de la iglesia de Cristo. Y se agarran del texto de Pedro donde él compara a los creyentes como piedras vivas bajo el edificio de la nueva iglesia. Y es interesante porque sigue diciendo, cuando Jesús le dijo a Pedro que edificaría su iglesia sobre él, no quiso decir que la iglesia iba a depender de Pedro, porque depende del mismo Jesucristo y de Dios como su roca. Lo que sí quiso decir, dice estos teólogos, era que la iglesia empezó con Pedro. En ese sentido, Pedro es la piedra fundamental de la iglesia y ese es un honor que nadie le puede quitar. Interesante. Esa es la segunda postura. Ya vamos a ir viendo un par de cosillas ahí. Tercera postura. La tercera postura afirma que la roca es Cristo mismo. Ojo con esto no necesita mayor explicación. Se basan en textos como 1 Corintios 3:11, que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo,
Y textos como Efesios 2:20, que dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra del fundamento o la piedra del ángulo en otras traducciones. Ahora hay que aclarar algo. Esto sí es verdad. La afirmación es real. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento. El detalle con este argumento es que en primer lugar no se usa la misma palabra en el griego para reforzar esta idea. Por ejemplo, la palabra fundamento en el texto de Corintios es temelios. Y en Efesios la palabra para piedra angular es acrogonianos. Es una palabra extraña, yo sé, pero quiero que note que no hay ninguna similitud en una y la otra. Son palabras distintas que sí pueden comunicar el mismo sentido, pero están en contextos diferentes. Ojo con eso. En Corintios el contexto era un argumento para una iglesia dividida y en Efesios era para describir la unidad en Cristo. Otra de las razones que otros teólogos ponen para esta postura es un análisis léxico y sintáctico. Permítame explicárselo un poquito más claro. El análisis léxico a la hora de estudiar un pasaje es que yo en una frase vaya estudiando palabra por palabra y yo te digo que tú eres Pedro. Y es una conjunción, yo es un pronombre, digo es un verbo y así. Ese es un análisis léxico, que yo vaya categorizando las palabras una por una. El análisis sintáctico se refiere a qué es la idea que me está comunicando el grupo de palabras unidas en una sola frase, en un solo texto, en un solo párrafo. Ese es el análisis sintáctico. Es el estudio de cada palabra de forma individual y el estudio de las ideas formadas por el grupo de palabras. ¿Me va siguiendo ahí, verdad? Ok. Desde que dice, y aquí es el argumento, teniendo en cuenta eso, si usted analiza el versículo 17, desde el momento en el que dice, entonces Jesús le dijo, dos puntos. Toda la idea que Jesús comienza a decir hasta el final del versículo 19, hay un punto final. Ahí termina el diálogo que va de Jesús hacia Pedro. Es decir, todo ese argumento, toda esa frase es en torno a Pedro. Otros afirman que Jesús al decir esto se señalaba a él mismo. O sea, no lo vimos, pero dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero esto tampoco es válido porque Mateo, siendo uno de los más detallistas en los evangelios, hubiera puesto esto como lo hizo en otros pasajes, también como otros autores, algo así como mientras él puso su mano sobre sí mismo, él dijo, hubiera sido diferente el paisaje. Esa es la tercera postura. La cuarta postura dice que la roca es la confesión de Pedro mismo. Y particularmente para su servidor, esta tiene un mayor sentido. ¿Por qué? Para empezar, la confesión de Pedro es respaldado por algo tan sencillo llamado el contexto inmediato. ¿Qué quiere decir el contexto inmediato? Es lo que acaba de decir un versículo atrás, versículos anteriores, o lo que va a decir versículos posteriores. Acaba de pasar algo increíble hace un versículo atrás. Hace apenas un versículo, hubo una revelación directa, de nuevo, de parte del Padre hacia un simple ser humano sobre una verdad clave para la iglesia que solo iba a ser entendida por aquellos que el Padre iba a permitir. Esta confesión es la roca, es la base. Y podríamos analizar un montón de textos y podemos pensar en diferentes posturas. Hay hermanos que tienen posturas escatológicas diferentes, hay hermanos que tienen doctrinas secundarias de manera diferente, pero este tema en específico no puede haber una división, porque esta confesión es la que nos une como miembros de la iglesia. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías, es tu Salvador? Si lo afirmas, evidentemente sos parte de esta iglesia, sos parte de la membresía. Ahí está el fundamento de tu fe. Si vos quitas de la ecuación que Cristo no es el Mesías, que Cristo no es el Hijo del Dios que está vivo, que sigue reinando, tu cristianismo no es cristianismo bíblico. Esta verdad es esencial para formar parte de la iglesia.
La confesión es el fundamento de la iglesia. Ahora, en el versículo 19 y sobre esa base, hay una relación interesante. Quiero ir corriendo un poquito acá, pero eso es interesante y no nos interesa como ir corriendo de un tema para el otro, sino que vamos despacito. En el versículo 19 es importante algo, que hay una relación entre la iglesia que acaba de mencionar y de repente toca el tema de las llaves del reino. Dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, las puertas del infierno, las puertas del poder de la muerte. Incluso hay otra traducción que dice, las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer, no van a triunfar, no van a ser más fuertes que la iglesia. Y versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Prestemos atención, ya habíamos dicho en sermones anteriores que cuando el Evangelio habla del reino de los cielos, se refiere al pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere con las llaves del reino? En términos sencillos, hermanos, las llaves nos están hablando de autoridad. Las llaves hablan de autoridad. Por ejemplo, usted como poseedor de las llaves de su casa, esto comunica que usted es la única persona que permite la entrada o no a su casa. Y si usted le llega a dar las llaves a alguien de los que vive con usted, le está delegando esa autoridad y esa responsabilidad de permitir la entrada o cerrarla. Entonces, las llaves eran la autoridad conferida a Pedro para admitir la entrada a este reino por medio de la predicación del evangelio. Es como si Pedro a la hora de predicar y cada vez que alguien predica la palabra de Dios está diciendo, señores, el reino de los cielos está abierto, entren. Este es el evangelio, este es el Cristo, este es el Hijo del Dios viviente. Aquí está, vengan. De hecho, es curioso lo que le dice a los fariseos, y se lo leo rapidito, en Mateo 23:13. Jesús diciéndole a los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. En contraste a lo que esta confesión iba a hacer con las llaves del reino, de dar una entrada a la gente que Jesús iba a disponer que entraran, los fariseos estaban haciendo todo lo contrario, estaban imponiendo su evangelio mismo, estaban imponiendo una especie de ley que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Entonces, siguiendo con el versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Quiero resumir esta idea lo más sencillo que pueda. Esto de atar y desatar, ¿de qué está hablando? Porque muchos se lo toman de una manera muy literal. Porque acá se lo está diciendo directamente a Pedro en este capítulo 16. Pero si usted va al capítulo 18, en el contexto de la disciplina de la iglesia, le está diciendo esto mismo a los demás discípulos. Aquí se lo está diciendo a Pedro, pero en el capítulo 18 le dice lo mismo a los discípulos. Lo que ustedes aten aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. Entonces, aquí nos ayuda un montón el idioma original. La palabra griega para atar también se puede traducir en el sentido de algo que está amarrado literalmente, algo apresado, algo restringido o algo que está prohibido. Y la palabra griega para desatar tiene el sentido de desamarrar, liberar, soltar o permitir. El sentido más preciso de atar es prohibir y el sentido más preciso de desatar es permitir. Entonces, con este sentido en ambos textos, porque en ambos textos se usan las mismas expresiones en griego, queda de la siguiente manera. A Pedro aquí le está diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos y lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. A los discípulos en Mateo 18 les dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo.
Todavía suena raro. ¿Por qué? Porque muchos toman este texto como respaldo para hacer reclamaciones espirituales fuera de lugar. Entonces yo ato con la autoridad que Cristo me da, yo ato y desato las bendiciones del Señor sobre tu vida. Y andan un montón de predicadoras y predicadores con esta autoridad, porque la palabra lo dice en Mateo 16 y Mateo 18. Pero de nuevo, hay un contexto, hay un idioma que es tan bonito como nos ayuda. Porque pareciera delegar esta autoridad literalmente, pero de nuevo, el idioma original es clave acá. En ambos textos de Mateo, quiero que subraye el verbo será, que usted ve ahí en el versículo 19. Lo que ates en la tierra será. Subraye ese verbo, porque ese verbo va a cambiar todo el sentido, tanto para atar como para desatar. ¿Cómo así? Si usted analiza el idioma original, el verbo ser, bueno, incluso aquí mismo, está conjugado en tiempo futuro. Y pareciera que el sentido es que los cielos están condicionados a las decisiones que los hombres toman hoy en la tierra. O sea, lo que yo ate aquí, entonces tienen que hacerlo allá, a ley. Pareciera que esa es la idea que da el verbo. Pero si vemos el texto original, el verbo ser está conjugado como un futuro en voz pasiva. Quiero hacer una pequeña retroalimentación y ya voy a ir terminando. En Filemón habíamos dicho en uno de los versículos, cuando Pablo le está diciendo, y quizás por esto Onésimo se apartó de ti. Ese se apartó, en realidad en el griego está en pasiva, es decir, el verbo sería tal vez él fue apartado, no se apartó, él fue apartado. ¿Qué quiere comunicar la voz pasiva? Que hay alguien que hizo la acción antes, alguien que ya llevó a cabo la acción. Porque una cosa es decir, entendiendo el ejemplo de Filemón, yo aparté, si es tiempo pasado, yo aparté, esa es una voz activa. Yo me aparté es una voz media, es decir, yo hago la acción y yo recibo la acción. Porque las voces en la gramática, y quiero hacer este paréntesis, buscan que usted entienda quién hace la acción y quién la recibe. Entonces, la voz pasiva es yo fui apartado. Y si usted analiza, no es lo mismo decir yo aparté, yo me aparté y yo fui apartado. Ahora, si vemos el verbo será y con el verbo atar y desatar, no es lo mismo decir yo ataré en verbo futuro, yo me ataré y yo he sido atado. O de una manera más precisa, la voz pasiva, es decir, alguien externo hace la acción, entonces se traduce como ya habrá sido atado o desatado. Entonces, el sentido después de esto es, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que prohíbas en la tierra ya habrá sido prohibido en los cielos y lo que permitas en la tierra ya habrá sido permitido en los cielos. Ojo, a los discípulos les dice lo mismo, en verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra ya habrá sido prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra ya habrá sido permitido en el cielo. Esto cambia totalmente el sentido. ¿Por qué? No es que Dios está condicionando su actuar a la decisión del hombre, sino que cuando la iglesia ejerce su autoridad y toma decisiones según el diseño que Dios estipuló desde la eternidad y reflejado en su palabra, es algo es algo que está dado y que está acorde a lo establecido por Dios y es algo que Dios aprueba. De hecho, es interesante porque en la cultura de los rabinos, este lenguaje de atar y desatar era usado para cuando alguien iba a consultarle a los rabinos. Eh, Rabino tal, maestro, me quiero casar con una samaritana. No, hijo, según la ley tú estás atado. Eso está prohibido por la ley. Eh, Quiero vender unas tierras y alquilarlas o alquilarlas. ¿Puedo hacer eso? La ley lo permite. Estás desatado. Ese era el lenguaje. Entonces, si lo aplicamos a nosotros, hay decisiones en la iglesia
que se toman porque están atados a lo que la Escritura dice, porque están atados al diseño divino. Por eso es tan importante que cuando ustedes y yo formamos parte de la membresía, tomamos decisiones que nos hacen meditar o discernir si estamos atados o no por la palabra. ¿Por qué por la palabra? Hermano, porque las escrituras amoldan la voluntad de los hombres a la voluntad de Dios, la voluntad de la tierra a la voluntad del cielo. ¿Por qué cree que el Padre Nuestro nos pone de modelo que usted tiene que anhelar que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Que es algo que ya está pasando. El anhelo en el Padre Nuestro es que se haga tu voluntad. Mi anhelo es que tu voluntad se haga en la tierra como ya se está haciendo en el cielo. Entonces, ¿cuál es esta conexión? Y quiero terminar acá para continuar la siguiente semana, porque todavía falta mucho. ¿Cuál es esta conexión entonces entre la iglesia, la confesión de Pedro y lo que vemos ahora con las llaves del reino y la acción de atar y desatar? Porque si estamos diciendo que la confesión de Pedro es la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia, entonces la relación se trata de la confesión misma. Présteme atención. Esto quiere decir que la autoridad que la iglesia tiene es para discernir una confesión correcta y a un confesor correcto. Habla de un qué, que es la confesión, y habla de quién hace esta confesión. Y eso lo vamos a evaluar ya en Mateo 18 en la disciplina la próxima semana. Pero quiero dejarlo con esto. Tiene sentido esto. Yo sé que ha sido un montón de información. Vale la pena que usted vuelva a ver este sermón. Busque Biblias de estudio porque hay diferentes posturas y usted va a encontrar que muchos dicen que la roca es la confesión, que la roca es Pedro, que la roca es Cristo. Pero es interesante ver cómo todo va cuadrando respecto al modelo de la autoridad que Dios ejerce sobre la membresía de la iglesia. Hermano, el hecho de que ustedes y yo vengamos acá es parte de ejercer esa autoridad, porque te interesa alimentarte de esta verdad, porque tarde o temprano va a ser puesta a prueba en tu vida. Esto es serio, esto es precioso, pero te estás dando cuenta que a mayor involucramiento tu responsabilidad va creciendo. Todo lo que tú estás aprendiendo se te va acumulando en una biblioteca mental y algo tenés que hacer con ello, no solo almacenarlo en un montón de ficheros. Tarde o temprano el Señor te va a delegar la responsabilidad que tú compartas esto con tu familia, en tu trabajo, que tú lo vayas poniendo en práctica con tu vida misma. Y esa es la parte difícil. Entonces, yo les animo, hermanos, a que nos pongamos pilas. Claro, es preciosa la palabra cuando nos comprometemos y nos tomamos el tiempo de analizarla. Hay mucho que decir de este texto y lo vamos a ir viendo la próxima semana, primero Dios. Mientras tanto, hermanos, piense en esta autoridad, piense en el privilegio y la responsabilidad que Dios ha dado sobre nuestras vidas como representantes de Dios en la tierra. Vamos a orar.